triunfalismo tanto del Ejecutivo que lidera Nicolás Maduro como de la oposición. ¿Se ven de alguna manera victoriosos ambos en cualquier escenario? ¿Cómo evalúa Rafael Simón Jiménez ese aspecto en este momento? Mira, yo que tengo tantos años en campañas electorales y viendo procesos electorales, nadie puede decir ante una elección que va a perder. Eso es obvio. Todo el mundo transmite verdadero o falso optimismo. Ahora, a mí me enseñaron unas cosas que son del ABC de la política. Primero, que el triunfalismo es absolutamente perjudicial. Hay dos cosas que son correlativas, el triunfalismo y el menosprecio por el adversario. Un poco por aquello muy venezolano que dice que no hay enemigo chiquito. Es decir, tú no puedes declararte ganador antes de ganar, un poco utilizando también la famosa frase de Yogi Berra de que el juego no se acaba hasta que se acaba, y uno de los peores errores es tú menospreciar a tu adversario. Entonces yo creo, por supuesto, todo el mundo antes de la elección tiene que decir que va a ganar. Yo creo que, y voy a ser abogado del diablo, por cierto, pero yo creo que el PSV y el gobierno están moviendo su maquinaria. Es más, creo que tiene, y lo voy a decir aquí con desparpajo, como yo digo las cosas, porque no ando buscando votos, ni posiciones, ni congraciarme con nadie, que el gobierno tiene más capacidad de movilización. Claro, utilizando todos los canales de presión del Estado sobre los funcionarios. Pues te repito, el PSV no es un partido convencional, el PSV es un partido inspirado en la doctrina leninista del partido, Estado, gobierno, de que todo eso es una misma mezcolanza. Pero creo, te repito, que no se puede menospreciar la capacidad de movilización del gobierno. Yo sí creo, lo he dicho, lo ratifico y lo diré, que existe en Venezuela un sentimiento muy grande de cambio, que es el hastío, que es el hartazgo frente a 25 años que han sido quizás los 25 años peores de nuestra existencia como nación y como república. Y yo creo que eso, mira, es lo que debe interpretar el propio Nicolás Maduro para tratar de renovar su discurso, porque es que es el mismo discursito desgastado, el imperialismo, los apellidos. ¿Qué le puede importar ese discursito a quien tiene su hijo pasando roncha afuera, a quien está en un refugio a la orilla del Río Grande o está pensando cruzar el Darién, a quien no tiene con qué darle de comer a su familia? ¿Tú crees que ese puede ser el discurso para tú replantear la permanencia tuya 5 o 6 años más en el poder? Y yo creo también, y lo digo, te repito, más como analista que como factor comprometido, que lo soy, que todo el mundo sabe cuáles son mis posiciones, que también la oposición debe dotarse de un planteamiento alternativo, es decir, de un relato, de un programa, de algo que reentusiasme a la gente más allá del simple deseo de la gente de salir de esto. Porque fíjate tú, hay una cosa que llama la atención. Yo voy a ser hoy varias veces abogado del diablo. Mira, todas las encuestas le dan al gobierno 20, algunos lo colocan entre 20 y 25, algunos le dan incluso el umbral del 30 como el máximo factor. Ahora, tú lo que tendrías que preguntarte, ¿cómo un gobierno tan malo, cómo un gobierno que ha destruido al país y cómo un gobierno que ha castigado, porque los más castigados aquí son los que menos tienen, puede todavía tener 20 o 25% de apoyo? Cuando tú te vas a la realidad latinoamericana, bueno, Dina Boluarte, la presidenta de Perú, gobierna con el 6% de apoyo popular y casi todos los mandatarios están erosionados. Entonces, la gran pregunta para una estrategia opositora es por qué un gobierno tan malo, que ha generado tanto sufrimiento en la población, puede seguir teniendo un apoyo de esas dimensiones. Es decir, la respuesta quizás sea porque hace falta un planteamiento a esos sectores sobre los que el chavismo ha ejercido predominio durante todos estos años, que por cierto fueron los sectores que le fueron leales en los 30 años anteriores a Acción Democrática y en menor medida a COPEI, cómo sigue el chavismo ejerciendo control y que son los que más están sufriendo. Parece mentira, pero donde el chavismo concentra todavía su fuerza es en aquellos sectores más castigados, que están pasando más hambre, que están pasando más necesidad. Ahora, profesor, ¿se parece este momento electoral al de 1998? Históricamente, socialmente, económicamente. Mira, eran otras circunstancias. En primer lugar, había una democracia respetuosa. Fíjate tú que hasta diciembre de 1997, Chávez estaba casado con la tesis de la insurrección, de la no participación. Es más, Chávez llamó a la abstención en las elecciones del 94. Luis Michelena, que en paz descanse y que fue gran amigo mío, convence a Chávez
le dice, mira, este es un sistema que está moribundo, porque la Cuarta República estaba moribunda. Desde el momento que hubo la rebelión popular, llamada así, del Caracazo, el 27 y 28 de febrero del 89, esa república estaba moribunda y dio suficientes signos de su estado terminal. Bueno, los 2 golpes militares, la salida anticipada de Chávez del poder, la victoria de Caldera y sobre todo la irrupción con fuerza de la causa R. Y esa clase política que estaba decrépita, que estaba degenerada, no fue capaz de agenciar los cambios que hubieran podido en un momento determinado airear, renovar esa democracia, y eso hizo que Chávez ganara las elecciones, que la ganara con todas las garantías. Yo en 1998 fui miembro del Consejo Nacional Electoral, todo ese año, representante del Consejo Nacional Electoral, y allí Chávez tuvo todas las garantías, todas las seguridades de su triunfo, y el día de las elecciones, una vez que ganó Chávez, se proclamó a Chávez como candidato. Eso hoy en día habría que verlo, ¿no? Y las condiciones electorales eran otras absolutamente distintas. Ahora, había un hastío, había un cansancio, porque la gente dice ahora que éramos felices y no lo sabíamos. No éramos felices. Que estemos ahora 50.000 veces peor, eso es otra cosa. Pero en aquel momento la gente tenía una desafección y un cuestionamiento muy grande hacia la política, hacia los políticos, hacia todo lo que eso representara. Un poco como ahora, una desafección, incluso ameno. Yo te digo, te cuento esto anecdóticamente, que yo en ese tiempo me dediqué a estudiar posgrado, y yo para esa época yo no era un personaje visible, porque yo venía a hacer fundamentalmente política en Barinas, y a mí me daba pena decir que era político. Yo a nadie le decía que era político. En el posgrado que estaba haciendo, por cierto, en la Universidad Central de Venezuela, en Relaciones Internacionales, un día un político destacado me descubrió. Mira, aquí está Rafael Simón, que es poliamor. Que daba pena, daba menos. La gente no lo recuerda ahora, te repito, porque hemos vivido esta tragedia tan grande en estos 25 años, pero hoy en día también existe una desafección muy grande hacia la política. Ahora, la importancia, el papel que juegan los diálogos con Estados Unidos en este momento, profesor. Yo creo que es fundamental. Ojalá que Estados Unidos y ojalá que el propio gobierno venezolano rectifique sus conductas. A mí me parece, mira, increíble que Estados Unidos, la primera potencia de la Tierra y sobre todo la potencia hegemónica en el continente, se haya equivocado tanto durante todo este tiempo. Ahora, a mí hasta me dan ganas de reír, porque el gobierno está celebrando a mandíbula y a brazo, a mano batiente, sus nuevas relaciones con los Estados Unidos. Yo casi que le oí decir la semana pasada a Diosdado Cabello en su programa, en su reality show de los miércoles, bueno, que ellos eran los candidatos de los Estados Unidos, que los Estados Unidos ya no confiaban en los apellidos, todo eso. Bueno, ahora son los candidatos de los Estados Unidos. Y en estos días decía, por cierto, mi distinguido amigo Enrique Márquez, candidato presidencial también, que nunca la industria petrolera venezolana había estado tan dominada y tan en manos de los Estados Unidos. Por eso es que todo ese discurso del antiimperialismo, Estados Unidos, todo ese discurso es mentira. Mira, si a este gobierno Estados Unidos decidiera, como ellos han aspirado, decirle, bueno, quédense ahí, mira, serían, bueno, los incondicionales, los cipayos, por utilizar un término que tanto le gusta, los pitiyanquis más grandes que pudieran haber en esto. Porque ellos tienen, en el fondo eso no tiene ideología, eso es una cosa inercial, ya es mantenerse en el poder por el poder mismo, sin principios, sin doctrina, sin posiciones, sin nada. Mira, si alguien conozco eso, soy yo, me jacto de conocerlo porque conozco el monstruo porque estuve en sus entrañas. Decían por allí luego que el presidente Maduro anunció los diálogos, que Estados Unidos se sentaba a dialogar con Maduro porque evidentemente era el que iba a ganar el 28 de julio. Y luego por allí salían otros analistas también a decir, bueno, o porque va a perder también. Entonces, esos panoramas de diálogo siempre deben existir independientemente de quién sea que gane, porque el diálogo tiene que generarse después del 28. Es que es positivo. Mira, aquí se ha planteado, Francis, y es lamentable que no se haya avanzado por lo menos públicamente en esto. A lo mejor hay, porque el gobierno venezolano nunca cortó, ellos mismos lo han dicho, sus relaciones con los Estados Unidos. Pero aquí hay que avanzar en crear unas condiciones de garantías electorales, unas condiciones luego del 28 de julio que le den garantías a todo el mundo y sobre todo el paradigma, lo ideal, Francis, que el 28 de julio tenga un resultado que marque un final de un tiempo histórico y la reconstrucción moral, afectiva, democrática de Venezuela. Muchísimas gracias, profesor Rafael Simón Jiménez, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. Hacemos una breve pausa, enseguida más, no se aparten.